Buenos días, mis hermanos. Hoy vamos a estar estudiando Efesios capítulo 4 y les invito a abrir en sus Biblias Efesios capítulo 4. Estaremos viendo los versículos del 17 al 24. Y para iniciar, quisiera hacer un resumen de lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas. Esto con el fin de ayudarnos a ubicar la sección que estaremos estudiando el día de hoy. En los primeros 3 capítulos estuvimos hablando la esencia del Evangelio. Estos primeros 3 capítulos que vimos nos van a describir la obra de Dios en el nuevo hombre. De hecho, cuando estuvimos estudiando el capítulo 1, vimos cómo todas las bendiciones que tenemos por estar en Cristo y cómo ese poder que actuó en Cristo ahora también actúa en nosotros. Pero también en capítulo 2, vimos cómo el creyente ha pasado de ser enemigo de Dios a ser coheredero con Cristo solo por la misericordia y gracia del Señor. Lo que hizo Cristo en la cruz permite que ahora el creyente pueda estar en paz con Dios. Pero también en capítulo 3 vimos cómo judíos y gentiles han venido a ser parte de un solo pueblo, el pueblo de Dios. Pero también, al venir ahora a ser parte de ese pueblo, por medio de lo que Dios está haciendo en la iglesia, entonces Dios da a conocer su sabiduría. Y si lo pudiera decir así, esto es lo que hemos estado viendo a lo largo de estos primeros 3 capítulos. Y a partir del capítulo 4 comenzaremos a ver cómo este nuevo hombre debe vivir a la luz del Evangelio. El Evangelio no es algo solamente intelectual. El Evangelio es una forma de vida que el nuevo hombre, el creyente, debe de vivir. Y por eso es que Dios ha dado dones a la iglesia que perfeccionen a los santos para la obra del ministerio. Así que en los versículos que nos toca estudiar hoy, vamos a ver cómo el creyente que ha entendido el Evangelio debe tener una mentalidad diferente al mundo, debe de pensar de una manera diferente por lo que el Evangelio ha hecho en su vida. Ayer fue el clásico regio y es interesante ver cómo la ciudad se divide en tigres y rayados. En un momento más va a aparecer en las pantallas una imagen. Y si yo les preguntara, con esta imagen que van a ver, ¿quién de ellos es tigre y quién de ellos es rayado? Yo quisiera que ustedes pudieran, yo sé que muchos nos conocen y podrían fácilmente decir quién es rayado y quién es tigre, pero si fuera la primera vez que vieras a estos dos personajes en tu vida, ¿qué pensarías a qué equipo le van? Es difícil distinguir y probablemente aquellos que son más analíticos van a decir, a ver, ¿quién está más feliz? Y van a tratar de sacar conclusiones solamente por ver esta imagen, pero van a poner una imagen más. ¿Quién es rayado y quién es tigre? Es fácil reconocer quién le va a rayados y quién le va a tigres porque visten la camiseta de su equipo. Traen la camiseta puesta de tal forma que es fácil distinguir entre uno y el otro. Y en el pasaje que hoy vamos a estar viendo, se nos hablará de 2 grupos de personas, cada uno vestido con su propia ropa. Por un lado van a estar los que están sin Cristo y por el otro van a estar los que están en Cristo. Y lo que va a determinar a qué grupo pertenece cada uno será si están vestidos del viejo hombre o si están vestidos del nuevo hombre. Al escuchar los últimos sermones, ahí en Efesios 4, del 7 al 16, nos emocionaba pensar en lo que Dios está haciendo en su iglesia y cómo esa bendita diversidad es una bendición. De hecho, también hablábamos acerca de cómo como creyentes debemos estar constantemente edificándonos. Y al entrar en esta sección, lo que Pablo va a hacer es que va a hacer un zoom en la vida de quienes componen la iglesia. Así que lo que vamos a estar viendo hoy es que porque en Cristo tienes una nueva identidad, tú debes andar en Él.
porque en Cristo tienes una nueva identidad, tú debes andar en Él. Y vamos a contestar entonces la pregunta, ¿qué significa andar en Cristo? ¿Qué significa andar en Cristo o andar en Él? Y vamos a ver solamente 2 puntos. El primero es, ¿qué significa andar en Cristo? Significa que debes despojarte del viejo hombre. Lo veremos del versículo 17 al 19, pero también andar en Cristo significa vestirte del nuevo hombre, y eso lo veremos de versículos 20 al 24. Así que comencemos entonces con el primer punto. Porque en Cristo tienes una nueva identidad, tú debes despojarte del viejo hombre. Y permítanme leerles versículos 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En estos primeros versículos, Pablo nos explica cómo es el carácter del viejo hombre. Aquí encontramos un llamado a vivir de una forma distinta a la vida anterior. Y la primera frase que encontramos en el pasaje nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Su requerimiento es en el Señor. Y eso nos está demostrando la autoridad con la que está expresando este llamado. El hecho de que Pablo lo está diciendo ya demuestra autoridad. Pero este llamado que hará lo conecta con todas las veces que aparece en el Señor o en Cristo a lo largo de la carta. Lo que Pablo está haciendo al hablarnos de en el Señor es que nos está conectando con la esencia de lo que es el Evangelio. Es decir, lo que está pidiendo es posible y debe de llevarse a cabo por aquellos que están en el Señor. Estar en el Señor es lo que permite seguir este requerimiento. ¿Y cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado en el Señor? El texto continúa y nos dice que ya no andéis como los otros gentiles, que ya no andéis como los otros gentiles. Esa es la exhortación, eso es lo que está pidiendo. Y a lo largo de la epístola, nosotros vamos a ver 5 llamados que Pablo hace a andar o no andar. El primero ya lo vimos en 4:1, cuando nos dice que andemos como es digno. Ese fue el primer llamado. Y el segundo llamado lo vamos a encontrar entonces en este versículo, donde ahora nos exhorta a no andar como los otros gentiles. Y esto va a ser interesante porque lo que Pablo está haciendo y usando es una conjunción de contraste. Es ya no como. Esta parte es importante porque esta parte Pablo está hablando a la iglesia en Éfeso. Pablo está hablando con creyentes, no con incrédulos. Y el llamado y la exhortación que Pablo tiene para ellos es, ya no anden como los incrédulos, como los paganos, como los que están sin Cristo. Pablo se está dirigiendo a creyentes para recordarles que no tienen que vivir de la vida de esta forma. Ellos deben de vivir de una manera diferente. Y eso nos muestra la distinción que está haciendo entre estos dos grupos. Por un lado vemos a los paganos, por otro lado vemos a los creyentes. Los paganos, los gentiles, son aquellos que no conocen a Dios. Por el otro lado vemos a los creyentes, a la iglesia de Éfeso, y la exhortación es, no vivas como los otros gentiles, no andes como la gente que está a tu alrededor. Y cuando continuamos en el pasaje, notamos que Pablo entonces dice, no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nosotros probablemente diríamos, bueno, si Pablo va a corregir y va a decir que no andes, pues probablemente lo que va a hacer ahora es mostrarnos una serie de cosas de lo que ellos no deben de hacer o cómo no deben de actuar. Pero es interesante que su enfoque no es en darte una lista de cosas que debes o no debes hacer, sino Pablo se enfoca en la mente. En la mente, en la forma que ellos están
pensando. Y estos versículos nos van a mostrar cómo la mente de los gentiles está distorsionada. No sé si recuerdas, pero hace algunas predicaciones hemos visto cómo lo que piensas influencia en lo que haces. Es lo que está tratando aquí. Pablo no está corrigiendo primero la conducta. Pablo está corrigiendo y está mostrándonos la forma de pensar distorsionada de estas personas. Más adelante hablará de la conducta, pero el pensamiento es el que va a influenciar la conducta y las acciones. Por eso el enfoque aquí es en la mente, en la mente. Y vamos a ver entonces cómo es ese proceso de degeneración de la mente en aquellos que no están en Cristo, los que viven vestidos del viejo hombre. ¿Cómo es la mente del mundo? ¿Cómo es la mente de los que están sin Cristo? Bueno, vamos a ver 4 cosas aquí. La primera, la letra A, veremos la vanidad de la mente, la vanidad de la mente. La palabra vanidad tiene que ver con algo vacío, tiene que ver con algo sin sentido, algo que no tiene valor. La mayoría de las veces que nosotros encontramos esta palabra tiene que ver en Eclesiastés. Y es interesante, un comentarista dice, con una sola palabra, Pablo describe a la mayoría de los habitantes del Imperio Romano. Personas que con métodos absurdos pretendían alcanzar una meta sin sentido. Andar en la vanidad de la mente lo podemos comparar a correr tras burbujas que cuando las atrapas ya no están. Vanidad de la mente tiene que ver con perseguir y buscar lo que está vacío, lo que no te lleva a ningún lugar. En nuestro mundo es interesante que cada quien persigue su verdad. En nuestro mundo, cada cual busca satisfacción y sentido a la vida en sus propias filosofías. Y nuestro mundo persigue muchas cosas. Te anima a perseguir tus sueños, te anima a no agobiarte por perseguirlos, porque si no puedes sofocarte y vivir bajo un patriarcado. Si podemos decirlo, todo es vanidad, vanidad, y tener una mente que está en vanidad tiene que ver con vivir bajo tus criterios, bajo lo que tú crees que es importante. Y por lo tanto no es diferente en la forma de pensar, porque nuestra mente fácilmente piensa en cosas vanas. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero no es verdad que comienzas tú a pensar en algún tema, no sé, tal vez la temperatura de mañana, y cuando recuerdas ya estás pensando en cualquier otra cosa intrascendente y sin sentido. Tal vez cuando más hemos visto esto es cuando oramos. Comenzamos orando y terminamos en pensamientos fugitivos, pensamientos que no tienen que ver nada con la oración. Andar en la vanidad de la mente tiene que ver con llenar tu mente con cosas que no trascienden, con pensamientos que son huecos y sin sentido. Los gentiles que tienen una mente vacía andan y viven de una manera vacía. Con esto quiero hacer notar cómo la vida, o para ser más específico, la mente sin Cristo es una mente que persigue burbujas, cosas que se van, que deshacen, que desaparecen. Y entonces mi pregunta para ti hoy es, ¿con qué llenamos nuestra mente? ¿Con qué llenamos nuestra mente? Es interesante ver que la gente gasta y vive por cosas que más adelante se acaban. Pone todo su empeño en perseguir y buscar y lograr y alcanzar cosas que al final no trascienden. Sería interesante hacer una encuesta aquí rápido y preguntarnos, ¿qué es lo que más hemos buscado esta semana? ¿Qué es lo que más hemos visto en esta semana? ¿Qué es en donde hemos invertido más tiempo en esta semana? Muy probablemente nos daríamos cuenta cómo son cosas que no trascienden a lo espiritual. Cosas que se van. Vivir en la vanidad de la mente
Es como aquel que pasas horas viendo videos de gatitos sin que eso le traiga ningún provecho o le lleve a ningún lugar. Pero Pablo no solamente dice que aquellos que están sin Cristo, aquellos gentiles andan en la vanidad de su mente, también dice, tienen el entendimiento entenebrecido. Tienen un entendimiento entenebrecido. Están vacíos en su manera de pensar porque tienen un entendimiento entenebrecido. Es decir, están en oscuridad, no pueden ver con claridad porque este mundo no ofrece luz. Romanos 1:21 nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Un entendimiento entenebrecido viene de un corazón entenebrecido. El hecho de que tengan pensamientos tan vacíos les lleva a un pensamiento entenebrecido, alejado de Dios, alejado de la luz. Y esto es importante notar porque el hombre natural, el hombre sin Cristo, no puede contemplar la gloria de Dios. No puede contemplar la gloria de Cristo porque no tiene vida espiritual. Él está cegado y al estar ciego no puede ver la verdad y por lo tanto es ciego. Pero lo interesante aquí es que es ciego sin darse cuenta que es ciego. Tiene un entendimiento entenebrecido. Pero también nos dice el pasaje, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. No solamente son vanos en la manera de pensar, no solamente tienen un entendimiento entenebrecido, sino que hay ignorancia en ellos. Son ignorantes aunque se crean sabios, porque han sacado a Dios de sus vidas. Y porque Dios no está en sus vidas, son ignorantes. Ignorantes por sí, por su entendimiento entenebrecido, por su mente vacía, por su mente vana. Y el problema es cómo esta ignorancia de Dios los lleva a un corazón que es duro. Romanos 1:22 nos dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. El hecho de no tener a Dios en su vida les hace perder el sentido de lo que es la verdad, les hace perder el sentido de lo que es la vida, porque solo Dios es el único que puede darle sentido a lo que es la vida. En su ignorancia, el mundo cree que encuentra sentido y dirección. Porque Dios no está como una persona opresora que dicta la forma de pensar y actuar. Pero es todo lo contrario. Salmos 2:1-3 nos dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Y qué es lo que dicen estas naciones? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. La ignorancia es tal que piensan que por su decisión pueden deshacerse de Dios cuando ellos quieran. Y esto, por lo tanto, les lleva a tener un corazón duro, un corazón endurecido. Pero no solamente Pablo nos dice que tienen vanidad en la mente, entendimiento entenebrecido, ignorancia en ellos, sino también nos dice que tienen una mente reprobada. Una mente reprobada. Al endurecerse su corazón, son insensibles de tal forma que no hay vergüenza por su pecado. Viven una vida reprobada, se entregan a la lascivia, cometiendo toda clase de impureza, pero con gran deseo. Es lo que nos dice el pasaje. Todo este panorama que hemos estado viendo nos lleva a ver cómo esta es una espiral descendiente. Una espiral que va de mal en peor. Y todo esto comenzó en la vanidad de la mente. Son apáticos, son insensibles, no hay ética, no hay moral. Todo es permitido, todo está bien.
Y Romanos 1:24 nos dice que Dios los entregó a la inmundicia. Y 1:26 nos dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Es importante notar cómo es todo esto, cómo la vanidad de la mente no es algo intrascendente. Nos lleva a una decadencia moral, que sin duda es una decadencia espiritual, que lo vemos más claro en esos actos sexuales ilícitos. Dios creó el sexo como algo bueno, y el hombre, al andar en la vanidad de su mente, en su entendimiento entenebrecido, siendo ignorante, corrompe lo bueno, y lo bueno lo hace que las cosas parezcan buenas, pero a su forma. Y eso solo nos demuestra cómo es una mente reprobada. Y debemos recordar, ¿a quién les está hablando Pablo? A creyentes. La iglesia, los creyentes de Éfeso debían de madurar en su forma de pensar. No podían y no debían vivir en la vanidad de su mente. Y por lo tanto quiero señalar cómo será importante que los creyentes de Éfeso sepan distinguir. ¿Cómo deben distinguirse de los que están a su alrededor? Ellos tienen que entender cómo deben distinguirse de los demás. Éfeso era un centro religioso importante. Si nosotros vamos a Hechos 19, vamos a encontrar mucho más información de la ciudad. Pero lo que sabemos es que ahí hay un templo que está dedicado a la diosa Diana. Y este templo es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La idolatría y las prácticas sexuales como forma de adorar son normales entre ellos. Las orgías en el templo son normales. De hecho, es interesante cuando leemos ese pasaje en Hechos 19, porque nos encontramos a unos judíos que eran exorcistas ambulantes. Es también una ciudad importante como centro político, como centro educativo. Si notamos, Pablo puede dar clases en una escuela de ahí cerca, pero también es importante en lo comercial. ¿Recuerdas el alboroto que se hizo porque estos templecillos de Diana ya no se estaban vendiendo? Y Pablo está haciendo un llamado a la iglesia. No pueden seguir viviendo de la misma forma que antes. Debe haber esa diferencia, y esa diferencia comienza en tu forma de pensar. Inicia en lo que está cautivando en tu mente. Y mi hermano, este es un llamado para nosotros también hoy, para la iglesia el día de hoy. Debemos poder distinguir entre lo que éramos y lo que somos. Debemos poder distinguir entre lo que éramos y lo que somos. Y tal vez tú no tengas un pasado tan oscuro, o tal vez tú eres un joven que has crecido en un hogar cristiano, pero quiero decirte a ti que debes reconocer cómo tu vida sin Cristo era diferente. En tu forma de pensar, en tu forma de ver la vida, ahora que estás en Cristo. Debe haber una distinción. Pero también debe de haber una distinción entre los valores del mundo y nuestros valores. ¿Cuál es tu forma de ver la vida? ¿Qué piensas acerca del trabajo? ¿De dónde tomas los valores para el matrimonio, para la crianza? ¿Es igual a la de todo el mundo? Hermana, ¿has permitido que mujeres empoderadas sean las que influyan en tu manera de verte como mujer? Cuando se trata de política, ¿hablamos de la misma vanidad que no lleva a ningún lado? El próximo año son las elecciones. ¿Qué determina tu decisión al votar? Hace días veía una imagen que decía, ser buena persona es la verdadera religión. Y mi pregunta es, ¿quién te dijo eso? ¿Quién es una buena persona? Y en ocasiones vemos esas frases y nos llenamos de motivación para ahora sí ser buenos y ser mejores.
con cosas tan simples, podemos desviarnos bastante, porque debemos de recordar que lo que pensamos determina lo que hacemos. Y el problema del pecado inicia en nuestra mente. Vivir sin Dios carece de sentido, porque la verdadera vida procede de Él. La mente humana es corrupta, porque piensa solo en sí, es egoísta. Pero Isaías 40, 6 al 8 nos recuerda cómo nuestra vida es como la flor de la hierba. Hoy estamos, mañana ya no. Y por lo tanto, debemos aprender a pensar. Ocupamos nuestras mentes en tantas cosas. De hecho, ocupamos nuestras mentes en tantas cosas para no tener que pensar. Por eso es muy fácil, pues mejor ocuparnos en deportes, en series, en el teléfono. Pero también quisiera preguntarte, ¿a quién escuchas? Muchas veces nuestra forma de pensar está delineada por lo que un influencer, un youtuber, un tiktoker dice sobre los asuntos de la vida. Nuestras conversaciones giran en torno a cosas tan vanas como la casa de los famosos, como si eso llenara nuestra mente de verdad y de justicia. Fácilmente adoptamos o conformamos nuestra forma de pensar al mundo y a los valores que el mundo tiene. Reconocemos que nuestra sociedad está en decadencia, pero nosotros consumimos lo que ella nos ofrece. Y Romanos 12:2 nos recuerda, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. Debemos evaluar si lo que nos motiva a hacer las cosas en la vida tiene como base nuestro orgullo, nuestro yo y la vanidad de nuestra mente. Hemos hablado del problema sexual que tiene nuestro mundo, pero no es verdad que nosotros mismos somos arrastrados por la sensualidad en nuestra forma de vestir, lo que vemos o lo que codiciamos. Los creyentes han fallado, y muchos en el ministerio también, porque pensaron que ellos no tenían problema por ello. Tú y yo no podemos seguir pensando en lo vano y viviendo bajo los valores del mundo, porque tú y yo tenemos una nueva identidad. Tú y yo estamos unidos a Cristo. Y esta sección es para nosotros. Esta sección es para nosotros, no es para pasarla por alto, no es para hablar de los otros, habla de nosotros. Y la instrucción es no andar como los otros gentiles. Así que, ¿qué significa andar en Cristo? ¿Qué significa andar en Él? Bueno, ya vimos, significa despojarte del viejo hombre. Pero ¿qué significa también andar en Cristo? Lo que vamos a ver en esta segunda sección de versículos 20 al 24 es que, porque en Cristo tienes una nueva identidad, tú debes vestirte del nuevo hombre. Tú debes vestirte del nuevo hombre. En esta sección vamos a ver cómo es la identidad y el carácter del nuevo hombre. Esta sección nos va a explicar entonces cómo la vida del creyente es diferente. Es distinta, no es igual a los otros gentiles. Hay un contraste entre lo que es la luz y lo que es las tinieblas. Y quisiera que leyéramos juntos versículos 20 al 24. Leamos juntos versículos 20 al 24. Dice así: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos,
y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El antes y el ahora es muy diferente. Es un contraste. Es un contraste porque vamos a ver de la transformación que entonces hemos tenido en Cristo. Y lo que Pablo va a abordar entonces en esta sección son tres cosas. La letra A es la mente de Cristo. Lo primero que encontramos en versículo 20 es una conjunción de contraste. Y lo que está diciendo es, mas vosotros no habéis aprendido. Si los gentiles andan en la vanidad de su mente, aquellos que están en Cristo deben ser renovados en su mente. Debe haber una separación, porque ellos pertenecen a un grupo diferente. Aprender de Cristo. Los creyentes de Éfeso, ¿cómo habían aprendido a Cristo? ¿Recuerda quiénes les han enseñado? Versículos anteriores nos dimos cuenta cómo Dios les ha dado regalos y dones que les enseñan a Cristo. Pablo les dice que lo que ellos han aprendido a Cristo no va con la descripción de los versículos anteriores. Estos pastores y maestros están perfeccionando a los santos por medio de sus enseñanzas para que ellos conozcan a una persona. Versículo 13 nos dice esto: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Los que enseñan tienen ese gran privilegio entonces de presentar a Cristo, de presentar la belleza de Cristo de tal forma que los que escuchan puedan oír y recibir la verdad que está en Jesús. Pablo no dice aprender acerca de Cristo o aprender sobre Cristo. Dice aprender a Cristo. Porque tiene que ver con una persona, tiene que ver con una relación, tiene que ver con una comunión con Él. Es el aprendizaje a una persona. Y es interesante porque lo que les dice es, no habéis aprendido así a Cristo. Es decir, ellos han aprendido de Cristo. Ellos han sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, y es por eso que ahora ellos pueden tener la mente de Cristo. Primero los Corintios 2:16 nos dice esto: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando en versículo 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, Pablo no está diciendo que no han oído o que no han sido enseñados. Tal vez otra forma de poder decirlo es, ya que ustedes le han escuchado y ya que ustedes han sido enseñados por Jesús, ustedes deben tener otra forma de andar, no como la de los gentiles. Y entonces lo que nosotros estamos viendo al ver estos versículos es cómo la salvación tiene que ver con un cambio de mente, un cambio de mente. No puedes decir que conoces a Cristo y seguir pensando de la misma forma que los no creyentes. No puedes decir que conoces a Cristo y seguirte guiando por los mismos valores del mundo. Porque nuestros valores han cambiado cuando nuestros ojos han sido abiertos a la luz del Evangelio. Un comentarista hablando de estos versículos dice, la conversión es renunciar a una identidad egocéntrica a favor de otra definida por Cristo. No hay salvación sin transformación. La conversión tiene que ver con un cambio de mente. Y ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. El viejo hombre pensaba solo en Él, en Cristo. No vives para ti, vives para Él. A la luz del Evangelio, entonces tú tienes una nueva identidad. Ya sin ese entendimiento entenebrecido, porque el Evangelio ha abierto tus ojos y por lo tanto ahora tú tienes una nueva identidad. Pero también en esta sección vemos el cambio de ropa.
Muchos comentaristas señalan cómo esta sección se parece mucho a lo que sucede en el bautismo, en donde hay muerte y sepultura y resurrección. Muerte y sepultura del viejo hombre y resurrección del nuevo hombre que se levanta para andar en vida nueva. Y lo primero que encontramos en versículo 22 es: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ellos deben despojarse del viejo hombre porque esa es la manera pasada de vivir. Ellos vivían así, pero eso era antes. Antes andaban así, antes vivían de esta forma, esa era su identidad, esos eran sus valores, andaban en esos pensamientos vacíos. Era lo normal, era la forma en la que todos vivían. Pero para los creyentes de Éfeso, eso no era su realidad presente. Eso era el pasado. Y como es su pasado, ellos deben de desvestirse del viejo hombre, que como dice aquí, está viciado conforme a los deseos engañosos. Deben de despojarse de esa mente vacía. Pero también dice Pablo, versículo 22, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El creyente que ahora está en Cristo tiene la capacidad de ver la vida desde otra perspectiva, porque su mente no está solo en el aquí y en el ahora, sino que ahora puede ver desde una perspectiva espiritual, algo que el viejo hombre no podía hacer. Colosenses 3:10 nos dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El hecho de que tu mente esté siendo renovada afectará lo que haces, afectará tus acciones. Y esta renovación de la mente es algo continuo. Algo continuo que los creyentes tenemos que buscar y que los creyentes tenemos que perseguir. Solo como nota aclaratoria, cuando habla aquí del Espíritu, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu del hombre, está hablando de ese centro de operaciones del hombre. Su pensamiento debe ser transformado, su forma de ver todo debe estar siendo renovada. Pero también dice, vestirse del nuevo hombre, vestirse del nuevo hombre. Al ser renovada la mente, entonces el hombre vive y actúa de una manera diferente porque su voluntad está afectando sus acciones. Y hermanos, esta de renovar y de vestir no es una acción de un momento, de hecho es un proceso. Es un proceso en donde continuamente nos estamos vistiendo, estamos renovando nuestra mente. Todo creyente aquí está en un proceso de restauración. Y el Evangelio entonces debe impactar cada área de nuestra vida, de tal forma que nos estamos vistiendo constantemente del nuevo hombre. Pero el versículo no termina ahí. Dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En Cristo hay un nuevo hombre, un nuevo hombre. De hecho es interesante cómo nos habla de que creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Lo que se deterioró en Edén, ahora en Cristo está siendo creado. Somos una nueva creación. Según a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
si nosotros estamos en Cristo, somos una nueva creación. Y esta nueva creación está vestida de justicia y santidad de la verdad, porque la verdad está en Jesús y por lo tanto ahora nosotros estamos reflejando quién es Él. ¿Quién es Él? Cuando Pablo en los primeros versículos habla de aprender, de escuchar, de ser enseñados, nos hace esa ilustración de un maestro. De quién están aprendiendo, de quién están conociendo. Y mi hermano, tú y yo somos aprendices. Tú y yo somos discípulos. Jesús es nuestro maestro. Y por lo tanto, debemos seguir aprendiendo de Él. Todo creyente es un discípulo. Y por lo tanto, tenemos que seguir a nuestro maestro. Y es interesante cómo pone las palabras de aprender hacia Cristo, de ser enseñados por Él, de escucharle a Él, porque Él tiene la verdad. Entonces, mi hermano, tú y yo debemos estar constantemente deseando aprender de Cristo. Constantemente deseando aprender de Cristo. Puede ser de manera informal o de manera formal. Aquí mismo pues tenemos una universidad, tenemos una maestría. Pero no solamente se trata de aprender de una forma académica. En la iglesia estás aprendiendo. Y mi pregunta para ti es, ¿estás aprendiendo y maravillándote de quién es tu Señor? Y por el contexto que hemos visto, esto no solo es individual. Dios ha dado dones a la iglesia, pastores, maestros, líderes que te enseñan. ¿Qué tanto estás escuchando? ¿Qué tanto estás aplicando? Pero también este pasaje, sin duda alguna, no es individualista. No es solo mío. Tiene un enfoque en la iglesia, en una responsabilidad mutua, en una responsabilidad de la comunidad. En las últimas semanas se nos ha preguntado si somos parte de un grupo pequeño de la iglesia. Y en verdad, hermano, si no eres parte de un grupo pequeño, quiero animarte, quiero estimularte a que busques uno. En el boletín que semana a semana nos entregan, ahí hay opciones de un grupo al que puedes asistir. Pero hoy quiero ir un poco más allá. Hermano, tú que estás asistiendo a un grupo pequeño de la iglesia, ¿estás involucrándote y edificándote uno a otro? No es solo asistir. Uno de los propósitos de los grupos pequeños de nuestra iglesia es que puedas ser parte de la vida con otros creyentes y que otros creyentes también puedan ser parte de tu vida. Tú que estás asistiendo, ¿estás dejando que otros creyentes se involucren en tu vida? ¿Estás involucrándote tú espiritualmente en la vida de tus hermanos? Porque eso es parte de escuchar y de aprender, de conocer la verdad que está en Jesús. Pero también todos aquí necesitamos lo que los versículos 22 al 24 nos enseñan. Todos necesitamos despojarnos del viejo hombre. Todos necesitamos madurar nuestra forma de pensar. Tenemos que ser renovados en nuestra mente, vestirnos del nuevo hombre. Y el hecho de que estés escuchando el sermón, de que estés escuchando la lección en los grupos pequeños, debería de llevarte a Cristo, porque necesitamos constantemente estar muriendo a nosotros para vivir ahora en Cristo. Y mi hermano, esto no es posible si el Evangelio no está en tu mente. Pablo está hablando a creyentes. Y por lo tanto, tú y yo necesitamos constantemente estarnos recordando
¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es aprender de Cristo? El Evangelio es donde tú y yo podemos reconocer nuestra pecaminosidad y debilidad, donde vemos nuestra insuficiencia, y eso por lo tanto nos lleva al único justo, al único perfecto, que murió en la cruz por tu pecado, para que ahora tú puedas vivir en vida nueva. Para que ahora tú que has sido libertado del pecado puedas vivir para Él. Porque estás entonces tú viendo esa misericordia y esa gracia y ese amor que el Señor ha derramado. De tal forma que ahora ese evangelio de gracia nos está santificando para ser más como Cristo. Un autor, Caleb Clark, escribió un artículo donde dice: nuestros fracasos y debilidades a menudo nos impiden acercarnos con valentía al trono de la gracia. Cuando fallamos en leer nuestras Biblias, pasar tiempo en oración o desarrollar disciplinas espirituales, la culpa puede ser fácil de disipar. Los fracasos se responden con el mensaje mental de solo hazlo mejor. Pero esta respuesta comprensible va en contra de la obra santificadora del Espíritu, porque pone el poder del cambio en manos humanas. Si por el contrario vemos nuestras debilidades y fracasos como invitaciones a confiar en Dios, seremos libres para afrontarlos con una fe creciente, sabiendo que Dios actúa incluso cuando somos pecadores y débiles. No es como si no pudiera tocar lo peor de nosotros. Se complace en hacerlo, demostrando que su fuerza es perfecta incluso en nuestra debilidad. Cristiano debe ser débil para ser santificado. Y eso nos recuerda el Evangelio. El Evangelio. Tú y yo tenemos que estar muriendo a nuestro viejo hombre, renovándonos el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Y mi hermano, esto no se hace solamente con algo motivacional de decir, echémosle ganas esta semana y ahora sí leamos nuestra Biblia. Nosotros tenemos que entender que esto es posible solo por la palabra de Dios. Es posible por la oración, por la comunión en Cristo, por lo que Dios nos ha dado en la iglesia, por la comunión con otros creyentes. Y es para ti posible si estás en Cristo. Si estás en Cristo. Quisiera que pudiéramos ver una estrofa del himno Nuestra Esperanza en Vida o Muerte. La tercera estrofa dice así: y al morir yo cantaré, vive Él, y en recompensa le veré, vida eterna hay en Él. Y quisiera que meditaras en las últimas palabras de esta estrofa. Y dice: y levantado yo seré, ya sin pecado estaré. El gozo no terminará. Con Cristo siempre estaré. Quiero leerlo una vez más y piensa lo que acabo de leer. Y levantado yo seré, ya sin pecado estaré. El gozo no terminará. Con Cristo siempre estaré. Dios está comprometido con la iglesia. La santificación va a suceder. Y mi hermano, mi hermana, habrá un día, esperamos el día que nos presentaremos delante de Dios, en donde tú y yo estaremos vestidos de santidad y de verdad. Y sé que para hoy esto parece tal vez muy lejano. Porque cuando nos vemos a nosotros mismos, cuando somos honestos con nosotros mismos, nos vemos nuestras luchas con el pecado y en verdad, en ocasiones parece que es imposible dejar la ira. Y veremos más de eso en el siguiente sermón, dejar pecados que tienen que ver con nuestro carácter. Nos es difícil tal vez dejar la amargura, la pornografía, los deseos impuros. Pero hoy quiero recordarte que el que comenzó la obra en ti
la buena obra, es el mismo que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, de tal manera que Él va a perfeccionar su obra hasta el día de Jesucristo. Mira lo que dice Efesios 5, 25 al 27, más adelante. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Se trata de quién eres, de tu identidad, de la nueva identidad que tienes en Cristo. Y la obra que Él empezó, Él la va a terminar, porque Él lo ha prometido. Pero tenemos que estarnos despojando del viejo hombre, renovándonos el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Y esto es por la palabra, por la oración, por los diferentes medios de gracia que Dios ha provisto para su iglesia. Es interesante que más adelante Juan escribe a esta iglesia de Éfeso. Y ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5, dice lo siguiente: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hoy es el día para arrepentirnos, para venir delante del trono de la gracia, para entender que si somos creyentes, no podemos seguir viviendo de la misma forma que antes, no podemos seguir pensando de la misma forma que antes, porque tú y yo tenemos una nueva identidad. Y al estar en Cristo, ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Él, y por lo tanto, Él entonces determina la forma que pensamos y la forma en la que vivimos. ¿Qué ropa traes puesta? ¿La del viejo hombre? ¿O estás en la renovación de tu mente vistiéndote del nuevo hombre? Porque en Cristo tienes una nueva identidad. Tú debes andar en Él. Padre, venimos delante del trono de la gracia, entendiendo, Señor, cuán débiles somos, y entendiendo, Señor, que por nosotros mismos no podemos ver la luz del Evangelio, Señor. Estábamos ciegos, teníamos un entendimiento entenebrecido, y Padre, vivíamos bajo los valores y bajo lo que nuestro mundo pensaba. Pero Padre, en Cristo, ahora tenemos redención, y esa redención afecta nuestra forma de pensar. Perdónanos, Padre, porque muchas veces en el andar cotidiano somos como el mundo, tenemos los mismos valores del mundo, nos reímos de las mismas cosas impuras que el mundo se ríe, amamos lo que no debemos amar. Y perdónanos, Padre, perdónanos, porque esa no es nuestra identidad. Tú nos has dado una nueva identidad. Ahora estamos en Cristo. Y Padre, pido que esta obra de santificación progresiva en la que todos aquí estamos,
que esa obra, Señor, que has iniciado y que estamos seguros que tú vas a perfeccionar, podamos, Señor, cada uno de los que estamos aquí, involucrarnos en el bien de nuestros hermanos, en el bien de la iglesia, animándonos y estimulándonos entre tanto que se dice hoy, para que nuestros corazones no sean endurecidos, para que no endurezcas nuestro corazón. Tenemos una nueva identidad y por nosotros mismos no es posible andar en ella, pero gracias porque ahora estamos en Cristo, porque ahora tenemos la mente de Cristo, porque ahora tenemos el poder de Cristo para vivir de una forma diferente. Hemos sido libertados para andar en vida nueva. Y Padre, pido que esto se pueda ver en nuestra forma de pensar, en nuestra manera de ver el mundo. Gracias, Padre, por Cristo. En Cristo Jesús. Amén.